el doctor Fernando Rojas Vizcaya, el doctor Ernesto Montañez. Gracias por estar con nosotros. Es un placer contar con vuestra presencia en SEPA. Y bueno, vamos sin perder ni un minuto a tratar de desgranar un poco lo que fue vuestra presentación, cuáles son los puntos más importantes que cubrís en vuestra presentación. Y empezamos por ti, Fernando. Me encantaría que a las personas que están aquí, que les cuentes un poco qué fue la idea que cubriste. Vale, bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí. Mi presentación la enfoqué un poco en el plan de tratamiento. Yo, al ser cirujano y prostodoncista, manejo los dos aspectos. Y el tema era cómo analizar la sonrisa de un paciente, cómo diseñarle una nueva sonrisa y cómo hacerle la nueva sonrisa. Entonces, manejé aspectos como qué o cuáles son las sonrisas estándar en un hombre y en una mujer para cuando tienes que restaurar un caso, saber más o menos dónde deben ir los dientes en relación con la cara y con la posición de los labios, cuando el paciente los mueve, cuando habla, cuando sonríe. Y quise hacer énfasis en que los dientes tienen que volver a estar en la posición que estaban, o los puedes mejorar para mejorar la sonrisa. Y lo que puede haber cambiado es la posición del hueso, por extrusiones de dientes o porque tenía una sonrisa donde cubría los dientes con el labio inferior. Entonces, cuando planeas nuevos dientes que los quieres poner más a un nivel apical, te encuentras con hueso a nivel de las nuevas coronas. Entonces, el planeamiento para contornear ese hueso y poder obtener restauraciones estéticas y predecibles. La planificación digital aparece hoy en día en nuestras prácticas privadas y bueno, siempre surge la duda cuando hablamos de este tema del riesgo que corremos a la hora de mostrar a nuestros pacientes una foto de qué guapos van a quedar y que después no sea tan sencillo conseguir esos aspectos. ¿Cómo lo enfocas en tu práctica privada, si no te importa compartirlo con nosotros? Claro que no. Manejamos diferentes protocolos en prostodoncia, desde el protocolo analógico hasta el protocolo digital. En el digital tenemos un protocolo que lo llamo VIP, por las siglas de Virtual Implant Patient Protocol. Y digitalizamos al paciente, su cabeza la digitalizamos también con el escáner de hueso, superponemos estas imágenes y escaneamos intraoralmente al paciente, o sus dentaduras las escaneamos en un escáner extraoral. Hacemos el matching de todas estas imágenes y ponemos nuevos dientes virtuales en una posición adecuada a las dinámicas de los labios del paciente. Y podemos verlo en el ordenador, cómo va a quedar el paciente, y lo normal es hacer dos juegos de prótesis, porque en el primero digitalmente no puedes evaluar el soporte labial. Entonces tenemos que hacer un primer juego de prótesis donde los dientes que hemos colocado están, o hemos usado algunos puntos anatómicos de referencia que permanecen estables aunque el paciente haya perdido los dientes. Y hacemos el análisis virtual, luego imprimimos o fresamos estas prótesis, hacemos una primera prueba, volvemos a escanear al paciente y ya en esta tenemos el soporte labial, y ya en la segunda obtenemos, casi siempre son unas dentaduras completas, y de ahí ya el flujo digital es el convencional de hacer un tomograma con la técnica del doble escáner para ya hacer unas guías Simplant, colocar los implantes de acuerdo a lo planeado, y normalmente obtienes la estética planeada digitalmente, que es un poco más precisa que la que haces en 2D con fotografía. Te voy a poner un apuro, Vale. si te parece. Dale. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué? ¿En qué año, no? ¿En qué año? ¿En qué año? Porque sé a dónde vamos, lo que no sé es cuándo llegaremos. Exactamente. El mundo digital es el futuro, es el presente que estamos trabajando, pero la realidad es que, y un hándicap que podemos tener, es que para
escanear arcadas completas con un escáner intraoral, tenemos una discrepancia en el resultado final y por ahora hay que hacer, llamémoslos, apaños para, sí, bueno, escaneo intraoralmente de 16 a 26, si tengo implantes o lo que sea, pero esa no es tan preciso ese escáner, por lo tanto tengo que hacer pasos extras para lograr un ajuste pasivo en las prótesis. Pero el futuro es digital, por ahora es una mezcla de analógico y digital, pero cada día con los años probablemente no lo vea yo ya la rutina del día a día, pero ese es el futuro. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo que el principal problema que vemos en el flujo digital es doble. Tú lo has mencionado desde un punto de vista técnico, seguimos teniendo nuestros aparatos, por llamarlo de alguna manera, aún tienen algunas deficiencias y por otro lado el flujo como tal no termina de estar 100% engranado o le faltan algunas piezas que tenemos que suplementar, como tú bien dices, con analogía o con tratamientos analógicos. La tecnología existe. Por ejemplo, el problema que hablábamos de que en un primer escaneado no puedes evaluar el soporte labial porque el paciente, supongamos que tiene unas dentaduras que no tienen o no dan el soporte labial adecuado, por lo tanto el escáner que tienes tiene una deficiencia del soporte labial. Existe la tecnología para hacerlo, pero no la estamos aplicando. Existe en cine, es el rigging, y tú puedes hacer como cuando hacen el escaneo de un personaje bailando, que le ponen electrodos, y luego a un muñeco que escanean, hacen el matching y ese muñeco se mueve igual. Eso lo podemos hacer en odontología, si las compañías pudieran invertir, pero esos movimientos en compañías tardan años. Pero existe, se podría. Bueno, ojalá lo veamos en nuestras prácticas diarias. Ojalá, si no lo verán nuestros hijos. ¿Una pregunta, José? Fernando, una pregunta más. Desde el punto de vista quirúrgico y comparando el sector anterior con el sector posterior, desde la cabeza del implante hasta la línea de cementario del diente a restaurar, ¿qué distancia te gusta? Ahora que estamos en esta discusión de apico coronal, si más profundidad o menos profundidad. Y si diferencias en el sector anterior o el sector posterior. Yo normalmente trabajo y aplico una cosa que yo llamo la regla biológica 3A2B y la llevo usando como 10 años y la tengo publicada. La aplico en dientes unitarios, en dientes posteriores y en rehabilitaciones completas de toda la boca. En la presentación de ayer mostré casos, el mayor follow-up fue de 14 años en pacientes que he aplicado esta regla que consiste en, y la respuesta a la pregunta, del margen de cada corona que estoy planeando, que una vez sé dónde están esos márgenes, el implante debe ir a 3 milímetros en dirección apical. Cuando yo hago ese plan de tratamiento y tengo los dientes virtuales en un encerado, en un tomograma, mido esa distancia, ¿dónde deben ser esos 3 milímetros? Si el hueso está a los 3 milímetros, pongo el implante a los 3 milímetros. Si el hueso está a menos de 3 milímetros, contorneo el hueso para crear ese espacio de 3 milímetros. Y si está a más de 3 milímetros, me planteo si es necesario hacer un injerto para traer ese hueso o puedo poner en silla rosa o porque es en posteriores no importa. Diferente si es en anteriores que si es en posteriores. Muchas gracias, muy amable. Pasamos a Ernesto. Te toca. Ernesto, Cuéntanos un poco sobre qué fue tu conferencia y los principales puntos que cubriste, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros a SEPA el tener el detalle de contar conmigo. Gracias. Para mí es un honor. El placer es nuestro. Y realmente una gran satisfacción el poder estar aquí, ¿no?, con vosotros. Mi conferencia de ayer trataba sobre las últimas tendencias, entre comillas, de procedimientos restaurativos a nivel anterior, ¿no?, sobre dientes. Intenté explicar un poco, de forma muy condensada, lo que hacemos en la clínica, ¿no? Tendemos, por un lado, a hacer una odontología lo menos invasiva posible, intentar conservar la mayor cantidad de estructura dental, porque sabemos que mientras más toquemos un diente, pues peor va a ser el pronóstico a largo plazo. Entonces intenté explicar un poco también la evolución que hemos tenido a lo largo de los últimos años con las preparaciones que hacemos para este tipo de restauraciones adhesivas.
lo que considero que es importante para que el pronóstico sea bueno a largo plazo, que haya una cantidad de esmalte suficiente. Intenté explicar un poco todo eso. Se puede aplicar tanto a restauraciones sencillas de dientes unitarios como a restauraciones de boca completa, que es algo que hoy en día además son tratamientos que hacemos mucho por el gran problema que hay de desgastes, de atracción, erosión, etcétera. Y la verdad es que ese tipo de tratamientos hace unos cuantos años eran muy invasivos, con procedimientos de corona completa, con tallados, con mucha pérdida de estructura dentaria, y hoy en día, afortunadamente, hacemos protocolos mucho más conservadores y con mucho mejor pronóstico, sobre todo para el diente, ¿no? Por otro lado, también intenté explicar un poco, por lo menos mi experiencia personal con respecto a cuando tenemos que hacer una restauración de contorno total, ¿no? La tendencia actual de hacer líneas de preparación vertical. Bueno, intenté pues comentar un poco mi experiencia con respecto a eso, ¿no? Podemos hacerlo de varios tipos, con el protocolo de la técnica Bob, o bien incluso no necesariamente siempre tenemos que hacer una terminación subgingival, y aplicando más o menos el mismo concepto, que al final lo que nos ayuda fundamentalmente es también a ser más conservador en la zona final del tallado. Realmente no necesitamos hoy en día, con los materiales que tenemos, esos chamfers tan amplios que hacíamos antiguamente. Intenté explicar un poco pues mi experiencia con respecto a eso, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar que estás aquí para hacerte una pregunta que a mí me suelen hacer y que respondo como sé. Y entonces te la voy a preguntar a ti, a ver si tú me das una respuesta para que yo la pueda dar a partir de ahora. Estamos en un congreso de periodoncia y la rehabilitación estético-funcional del paciente periodontal es compleja, pero en mi opinión se hace aún más compleja cuando utilizamos las técnicas de mínima invasión, por el simple hecho de que algo que es fundamental en un paciente periodontal, que es reducir la movilidad mediante una ferulización, se convierte en algo extremadamente complicado cuando lo que estamos intentando es no tallar, por otro lado, ¿no? Lo solventamos como podemos la mayoría de las veces, buscando la mínima invasión por la parte visible y ferulizando por la parte invisible o no visible, ¿no? Pero me gustaría saber si realmente tienen una solución o seguimos recurriendo al tratamiento perio-post convencional de toda la vida, donde al final tenemos que recurrir a un mayor tallado para hacer estructuras que van unidas entre sí. ¿Cómo lo solventas en tu casa? ¿Cómo lo solventas en la tuya? Y si tenéis algo para ilustrarnos a nosotros. Bueno, lo siento por el marrón. No, hombre. A ver, yo encuentro la misma dificultad que encuentras tú y que tenemos todos, ¿no? Al final, yo creo que siempre se trata de buscar un compromiso, ¿no? Esto varía mucho en función del paciente, del requisito o de las expectativas estéticas que tenga el paciente, ¿no? Sabemos que todos los pacientes periodontales no son iguales. Hay quien valora mucho la estética y quiere resolver no solo su problema periodontal de salud y funcional, sino también mejorar estéticamente, y hay quien no tiene tantas expectativas y podemos a lo mejor hacer otro tipo de tratamiento. Al final yo creo que buscar un equilibrio y un compromiso con el paciente, entre el profesional y paciente, y dar la solución que consideremos más adecuada. Y yo creo que es un poco sentido común también. Yo no soy demasiado radical en nada, es decir, no soy... me gusta hacer distintos tratamientos. Tan dogmático, ¿no? Sí, no, yo soy muy poco dogmático y me adapto mucho e intento aplicar lo que yo creo que es mejor para cada paciente, ¿no? Y no hago una sola técnica, ni hago una sola preparación, y hago... Eso tiene la dificultad de que son protocolos distintos, y mientras más protocolos tengas, peor, porque menos claro tienes las cosas, ¿no? Pero al final yo creo que hay que buscar el bien del paciente, ¿no? Pero cada paciente es distinto y tenemos que buscar soluciones adecuadas a cada uno. Yo lo pienso así. Yo te agradezco tu honestidad. No sé si tienes algo que añadir, Fernando, en esto. No, pues que cada paciente sí es un mundo, y para eso existen diferentes protocolos. Entonces, para restaurar un paciente podemos desde 4 implantes, 6 implantes, 8 implantes, diferentes materiales. A mí me encanta que digáis esto, porque a veces en los congresos se peca de dogmatismo, y cuando nos vamos a nuestra práctica privada ese dogmatismo es complicado de manejar, porque al final la persona que está sentada en esa silla tiene unas necesidades especiales, por eso os agradezco la sinceridad. Incluso a veces uno en arcadas completas, por razones especiales, dientes a implantes, y funciona. Pacientes que no quieren perder todos sus dientes, pero no tienen suficientes dientes para hacer prostodoncia regular, hay que unir y funciona. También estoy de acuerdo
guiar al paciente o acompañarlo en la toma de decisiones en este tipo de tratamientos, pero hay un abanico extenso de protocolos. No sé si José tiene alguna pregunta o... Aprovechando que está Ernesto aquí y agradeciéndote que hayas venido, nosotros también te lo agradecemos a ti porque seguramente hace gala tu trayectoria de excelencia especialmente en la parte de prótesis, que es increíble, que además nos permites ver a todos en las redes. Ernesto, y hablando de dogmas, me gustaría preguntarte si las preparaciones verticales son tan maravillosas como se cuentan o tienen algunas dificultades. Bueno, yo intenté en la charla ayer ser honesto con respecto a esto, ¿no? Porque es muy fácil solo enseñar las cosas bonitas que hacemos, ¿no? Y los casos que todo ha salido bien y que el resultado es satisfactorio, ¿no? Pero todos en nuestra casa tenemos situaciones que no lo son tanto, ¿no? Y resultados que no son tan buenos. Y creo que también hay que ser lo suficientemente honesto para decir la verdad, por lo menos de la experiencia de cada uno. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Y ayer enseñé un caso donde el resultado, si solo enseño la foto, era muy bueno, y enseñé un pequeño vídeo de un sondaje periodontal donde el resultado ya no era tan bueno, ¿no? Entonces, evidentemente, yo haría algo mal a lo largo del tratamiento, pero te aseguro que intenté hacer lo mejor que pude en ese momento, y creo que si eso me pasó a mí, no creo que sea el único que le pase, ¿no? Entonces creo que hay que tener también cuidado. No quiero decir que la técnica no sea válida, ni muchísimo menos. También enseñé otros casos donde el resultado era muy bueno, pero lo que sí creo es que hay que actuar con un poco de sentido común, ¿no? Y buscar realmente la indicación, cuándo realmente es conveniente aplicar una técnica así y cuándo no. Porque no creo yo que siempre sea necesario hacer una terminación subgingival, ¿no? No creo que sea mejor para la salud gingival tener algo artificial, digamos, ¿no? Siempre, mientras más respeto tengamos, o por lo menos ese es mi punto de vista, y por eso insistí en la primera parte, pues con terminaciones supragingivales, respetando todo eso, porque bajo mi punto de vista creo que eso es lo mejor, ¿no? Siempre respetar eso será lo mejor. Hay otras situaciones donde interesa hacerlo, pero no aplicar siempre lo mismo. Luego decía antes un poco del dogma, ¿no? Y del hacer siempre lo mismo, no. O sea, no porque algo ya esté de moda, entre comillas, o sea muy tal, hay que hacerlo siempre. Hay que intentar adaptar a la situación del paciente, como decíamos, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias por la honestidad y por la transparencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los doctores. Si queréis tomar la oportunidad. Bueno, pues si no, simplemente agradeceros vuestra presencia. Ha sido un placer contar con vosotros aquí en SEPA. Sois amigos de la casa y espero que por muchos años. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vale, un placer. a todos. Muchas gracias.